24. Mi nombre es Martín Rivolta, soy pediatra del sector ambulatorio del Hospital Garrahan y comparto este tema con la doctora Lilian Díaz, hematóloga pediatra del Servicio de Hematología del hospital. Primero que nada queríamos resaltar el nivel de importancia que tiene la anemia a nivel de salud pública en todo el mundo. Es, bueno, esto un problema de salud pública a nivel global que afecta a todos los países del mundo. Tiene múltiples causas diferentes que ahora vamos a ir desarrollando y tiene una prevalencia máxima en pacientes pediátricos, sobre todo niños pequeños, y en mujeres en edad fértil y embarazadas. Este es un gráfico de la prevalencia de anemia de la Organización Mundial de Salud, que evaluó la prevalencia entre 1993 y 2005. En este gráfico se destacan algunas zonas de mayor afectación. En este caso está seleccionados los niños preescolares menores de 6 años y algunas zonas que son característicamente más afectadas, en África a nivel subsahariano, el sudeste asiático y en la región de las Américas, nuestro país no es el de mayor afectación. Hay zonas que tienen mayor compromiso, pero igualmente tiene una afectación importante. Es el mismo estudio en el que también desarrolla prevalencia entre el 93 y 2005, en este caso en embarazadas, con la distribución también con mayor afectación en, en África y en sudeste asiático. En nuestro país hay algunos indicadores de prevalencia. Eh, Este es un estudio de 2003 en el que muestra la prevalencia de anemia, también de deficiencia de hierro y vitamina A en niños de entre 6 y 24 meses en Chaco, en nuestro país. Este estudio mostró una prevalencia de 66% de anemia, o sea, menos de 2 desvíos estándares a nivel de hemoglobina en pacientes de este rango etario entre 6 meses y 24 meses. Este otro estudio, en 1990, buscó también la incidencia de anemia en niños de entre 9 y 24 meses en Gran Buenos Aires y tuvo como resultado una prevalencia del 46.7%. Bien, teniendo en cuenta entonces la alta prevalencia de la anemia en la población general y sobre todo en los grupos de mayor afectación, que son los pacientes en edad preescolar, pediátricos, sobre todo en los menores de 2 años, y en las mujeres en edad fértil, sobre todo las mujeres cursando embarazo, vamos a ir encontrando una serie de trastornos relacionados a la presencia de anemia. Y en los grupos de más pequeños, de menos de 2 años, se asocia a dificultades irreversibles en el neurodesarrollo y el aprendizaje. En niños un poco más grandes se asocia a fatiga, a cansancio en general, a disminución de las capacidades físicas, a menor productividad en el colegio, dificultades en el aprendizaje, en adultos esto a nivel laboral. En las mujeres embarazadas, la anemia se asocia a trastornos neurológicos del embarazo en curso y en general los momentos de mayor requerimiento de hierro por crecimiento en las edades pediátricas o por el embarazo o durante la edad fértil asociado a mayores pérdidas por los periodos menstruales, es frecuente que se asocie en estos momentos a mayor deficiencia de hierro en este caso. Bien, y en función de la altísima prevalencia y las complicaciones importantes, sobre todo en estos grupos más vulnerables, se han intentado múltiples estrategias para mejorar estos indicadores. Entre 1990 y 2021, a nivel global, ha habido una disminución
pequeña de la prevalencia de anemia, del 28% al 24%. Las causas en general de anemia a nivel global son diferentes, son múltiples. La causa más frecuente es la deficiencia de hierro, esto es en todo el mundo, y junto con las hemoglobinopatías y las anemias hemolíticas y las enfermedades tropicales, corresponde alrededor del 85% de las causas de anemia que generan años de vida libres de enfermedad. Este gráfico muestra las causas en función de algunas regiones que son más afectadas, divididas por África subsahariana, sudeste asiático, que son las dos zonas a nivel global de mayor prevalencia, y el resto de los países, o en realidad países de altos ingresos en general, no entraríamos en ninguna de las tres categorías, pero en todos los casos la deficiencia de hierro es la causa más frecuente, asociadas a estas otras dos causas que habíamos mencionado. Bueno, y tal es el nivel de importancia que tiene la anemia y sus consecuencias a nivel general, que se han diseñado diferentes estrategias, como decíamos antes, para la mitigación de estas complicaciones. En el 2014 se publica este plan de aplicación integral sobre la nutrición materna lactante del niño pequeño, que tiene metas al 2025, que incluye entre sus metas la disminución de las tasas de anemia en mujeres en edad fértil, embarazadas, y con esto la disminución de la prevalencia de anemia, sobre todo en el grupo de niños de menos de 24 meses de edad. Este gráfico muestra la prevalencia en nuestro país de anemia, distribuidos en distintas regiones y en distintos grupos etarios, publicado por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que la última fue en 2005, y lo que muestra es la distribución por regiones de la prevalencia de anemia. En niños de menos de 6 años, la prevalencia nacional es del 16%, en menores de 24 meses del 34% y en mujeres de edad fértil del 18%. Y hay zonas que tienen niveles de afectación muy diferentes a otras, y esto está relacionado con distintos indicadores socioeconómicos y de acceso a la salud en función de esta población. En nuestro país, a partir de estos datos de prevalencia que mencionamos hace un rato, de la década del 90 y alrededor del año 2000, se hicieron una serie de recomendaciones para mejorar estos indicadores, como la recomendación de la ligadura tardía del cordón umbilical para favorecer las reservas en el recién nacido de hierro, y la fortificación de algunos alimentos con, entre otros micronutrientes, hierro, y el acceso también al programa de suplementación en los pacientes que tuvieran indicación con sulfato ferroso, tanto pediátrico como mujeres embarazadas. En el 2011 se publica este artículo que evalúa la aplicación de estas medidas y sugerencias, y lo que evalúa es una disminución de la prevalencia de anemia del 55% al 39%, esto en la población de hasta 6 años de edad de todo el país. Bueno, y a partir de esta parte los dejo con la doctora Lilian Alejandra Díaz, médica hematóloga del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? La idea de esta parte de la clase es que hablemos de qué hacemos con nuestro paciente con anemia, o cuando tenemos un diagnóstico presuntivo de anemia, cómo nos vamos a mover. Primero, indispensable es que tengan una tabla de valores normales, porque muchas veces extrapolamos lo que aprendimos de los adultos, pero los chicos va cambiando los valores a medida que crecen, se va modificando. Entonces, importantísimo una tabla de valores normales abajo. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos edad,
hemoglobina, hematocrito, hematíes, BCM, HCM, reticulocitos. Están marcados con colores, lo que tiene que ser lo más importante para nosotros. En este momento, la hemoglobina y se fijan que en lugar de estar marcado el hematocrito, están marcados los índices hematimétricos. ¿Por qué? Porque nos van a orientar muchísimo en la anemia o en lo que estamos buscando. Fíjense que los primeros 3 días de vida tenemos valores de hemoglobina donde la media es de 18, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente recién nacido con una hemoglobina de 10, no pensemos que está normal, ¿sí? Está gravemente anémico. Porque muchas veces tenemos el concepto, sí, tiene 10 de hemoglobina, está todo bien, porque lo puedo entrar al quirófano y se puede operar. Pero no, acuérdense, tener muy en cuenta las edades y tener muy en cuenta a partir de los 14 años, de los 12 en realidad, las diferencias entre varón y mujer, que también están resaltadas en la tablita. Y fíjense lo mismo, fíjense el BCM. El BCM, si ustedes se acuerdan, era lo que nos hablaba del tamaño del glóbulo rojo. En los bebés chiquititos, incluso hasta el mes de vida, podemos tener BCM de 104, como ven en la tabla, hasta un 85, ¿no? En 2 desvíos estándar. Pero después, ya lo normal en los chicos entre 2 y 6 años es que el BCM esté entre 80 y 75, que es como están la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, ojo, si yo veo un BCM mucho más chiquito de 75 o mucho más grande de 80, es un signo de alarma, ¿sí? Tenemos que estar atentos. Así que bueno, primer cosa de esta charla, tener a mano una tabla de valores normales. Y otra cosa que no está resaltada pero está en la tabla son los reticulocitos. Si yo quiero hacer un análisis de anemia, es muy importante tener el valor de reticulocitos. No puedo empezar un estudio sin conocer el valor de reticulocitos. Acá dejamos un cuadro que clasifica las anemias en función de su severidad. Es de la Organización Mundial de la Salud y puede serles útil a la hora de plantarse a tomar decisiones en función del diagnóstico, sobre todo el diagnóstico inicial de anemia en un paciente que consulta por cualquier razón. Bueno, cuando tenemos anemia podemos tenerla por distintas causas. Normalmente las anemias no son por una sola causa, generalmente hay combinación, o lo llamamos multifactorial. Pero lo que ustedes se tienen que acordar como grandes grupos, hablamos de las pérdidas y hablamos de la baja en la producción. En la baja de la producción sabemos que es una eritropoyesis insuficiente, la médula no trabaja todo lo que tiene que ser. Eso puede ser porque haya alteraciones en la médula en general, porque la médula puede estar infiltrada, puede ser porque se hace una alteración en la serie roja, o puede ser que la médula esté funcionando mal porque le falta combustible. Me puede faltar B12, me puede faltar hierro, me puede faltar ácido fólico, o también puede estar cursando el paciente una infección, ¿sí? Pero entonces, cuando yo quiero saber si estoy ante una baja de producción, ahí es donde me va a servir muchísimo tener reticulocitos, ¿sí? Reticulocitos bajos son sinónimos de alteración en la producción. En cambio, la anemia también puede ser por pérdidas, y las pérdidas no solamente son el sangrado, sino también la hemólisis. ¿Se acuerdan? La hemólisis es una destrucción, y una destrucción muy acelerada, porque siempre tenemos destrucción, porque los glóbulos rojos van cambiando. Una hemólisis muy acelerada me puede llevar también a una anemia severa. Acá de nuevo los reticulocitos presentes, porque si el problema no es la médula y es la destrucción, los reticulocitos en las hemólisis van a estar altos. Bueno, y acá para que tengan en cuenta cosas que ya saben ustedes como son los síntomas. Siempre hablamos de anemia y hablamos de la palidez, es una de las cosas que enseguida surgen. Hablamos de la taquicardia, de la taquipnea, de la presencia de soplos, pero acá agregamos algunas cositas más, como pueden ser
todo lo que tenga que ver con el cansancio, lo que tenga que ver con alteraciones de la piel, desde la piel seca hasta la ictericia, la fragilidad del pelo, aquellos que tienen cansancio y mucho que quieren dormir, entonces no nos limitemos solamente a los temas de anemia aguda, ictericia, palidez extrema, taquicardia, soplo, sino que también indaguemos en los síntomas más sutiles. Entre las cosas también está bien en el dolor de cabeza, a veces es un dolor de cabeza sostenido, ya dijimos las manos frías, la falta de sueño, a pesar de que estén cansados no duermen bien, pueden tener mareos, o sea, muy importante el interrogatorio y el examen físico. Entonces, no solamente dijimos lo agudo, sino las consecuencias a largo plazo, que empiezan desde la detención del crecimiento y cuando están más grandes, empiezan la escuela, empiezan problemas de trastornos de aprendizaje, porque bueno, capaz que durante todo su primer año, sobre todo, no recibió el hierro suficiente, la alimentación no fue buena y eso nos va a traer todas estas consecuencias. El bajo rendimiento escolar, la irritabilidad, y esto es un círculo, ¿no? El chico que come mal se pone anémico, la anemia hace que tengas menos hambre, siguen comiendo mal. Bueno, antes habíamos hablado de la importancia de la historia clínica y el examen físico, y eso es lo que el pediatra tiene que hacer y no se le puede pasar por alto. Entonces el interrogatorio es lo fundamental. A mí me pasa a veces, me traen a un paciente y me dicen, ¿tiene anemia? ¿Y qué más? Porque tiene una hemoglobina baja. ¿Y qué más? Y no saben nada más. Y probablemente eso lo podía haber resuelto el pediatra. Y eso es lo que yo no quiero que les pase a ustedes. Entonces dejamos esta pequeña guía donde decimos edad y sexo. Eso es por lo que hablamos antes, ¿no? Cómo van variando en cuanto a los valores normales. Y también tiene que ver con que hay algunas anemias que son hereditarias y que son solamente del sexo masculino, como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una anemia por déficits enzimáticos en el glóbulo rojo. Después dice etnia y origen geográfico. ¿Eso qué tiene que ver? Por ejemplo, las talasemias. Vieron que la talasemia también es una anemia hemolítica congénita por alteraciones en las cadenas de la hemoglobina, que se da sobre todo en la cuenca del Mediterráneo y en el sudeste asiático. Después también están otras, como por ejemplo la hemoglobina S o drepanocitosis. Recuerdan que es propio de la raza negra. Pero ahora con toda la globalización, estas enfermedades no están solamente donde estaban en el pasado, sino que están en todos lados. Así que es importante que las conozcamos. Y los antecedentes personales. Los antecedentes personales, el paciente, yo tengo que remontarme no hacia 2 semanas o 3 semanas atrás, sino hacia su nacimiento, periodo neonatal, gestación, antecedentes de la mamá, ¿sí? Y ver otros factores de riesgo que puedan ser actuales. Como por ejemplo también rescatar en el interrogatorio 2 cosas para mí son fundamentales. La dieta, cómo come el paciente, porque la mayoría de las madres le van a decir, come bárbaro, come de todo, esa es la primera respuesta. Entonces ustedes les tienen que pedir que les haga un día de comida del niño, o sea, se levantó, desayunó, ¿qué desayunó? ¿Qué almorzó? ¿Qué merendó? ¿Qué cenó? Todas esas cosas para que ustedes puedan ver bien, porque si se quedan con que come carne todos los días, primero que sabemos que eso es medio imposible ahora, pero no nos quedemos con la primera respuesta. Y después la otra cosa que también tienen que saber es si recibió hierro o algún suplemento durante el primer año, segundo año de vida. ¿Por qué les digo esto? Normalmente como pediatras indicamos el suplemento. Yo sé que hay alguna gente que no indica los suplementos. Yo sigo con esto de que tercer, cuarto mes empieza con el hierro, sulfato ferroso. Aunque tome la teta, aunque tome mamadera, aunque
Eso lo aclaro, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? En el servicio no es que decimos, no, porque se alimenta de tal forma no va a recibir hierro. Entonces, cuando un paciente viene más grande, viene a los 2 años, pasado el año y medio y tiene una anemia severa y parece una anemia ferropénica, nosotros le preguntamos, ¿recibió sulfato con sulfato ferroso? ¿Recibió algún tipo de hierro? Polimaltosato. Y la mayoría de la gente dice que sí, que se lo indicaron. Pero la mayoría de la gente también tomó un solo gotero. Porque a veces se les explica, se les dice, bueno, compre esto, la mamá lo compra, termina el gotero, después la atendió otro pediatra, no le puso, no le dio y terminó tomando nada. Así que cuando lo indiquen, recuérdenle que esto es hasta el año de vida. Que se le termina el frasquito y pide otra receta. Son cosas por ahí banales los que les digo, pero es importante. Y la otra cosa es cómo toman ese hierro. Que no lo tomen mezclado en la mamadera. Yo una vez, yo lo cuento esto porque me resulta cómico, siempre les digo a las madres, lejos de la leche. Y a veces se ve que le he dicho lejos de la leche y no le dije cuánto, no le dije un tiempo, media hora, así, ¿no? Le dije, póngalo lejos de la leche. Y no le resultaba, el chico no levantaba. Y claro, la señora me dijo, lo hice como usted me dijo, lo puse lejos de la leche. Lo guardo la leche en un armario y guardo el hierro en otro armario. Entonces es muy importante cómo explicamos las cosas. Y el último ítem es exposición a fármacos y toxinas. A veces hay medicaciones que ante el uso prolongado pueden ocasionar como que haya a veces los antibióticos, los anticonvulsivantes, como que provoquen cierto grado o de freno o de destrucción, sobre todo destrucción más que todo las toxinas, y en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad como la glucosa 6-fosfato, que es un déficit enzimático, cuando comen determinados alimentos, como por ejemplo las habas, o toman determinados antibióticos, como por ejemplo la trimetroprima sulfametoxazol, tienen hemólisis. Entonces siempre recabar qué tomó en las últimas 15 días. Bueno, en cuanto a los síntomas, muy importante la severidad de los síntomas, ¿no? Y clínica de hemólisis, ictericia, ¿sí? Entonces, eso lo recabamos. Ictericia, presencia de ictericia o no, o palidez, o si hay hemorragia asociada, que pueden ser hemorragias que veamos, o también puede ser que tenga hematuria, o también hay pacientes que pueden tener hemosiderosis, entonces tienen una placa de tórax alterada, porque las pérdidas las vamos a observar justamente en la radiografía y por ahí no vemos otra cosa. La historia dietética es lo que hablamos antes y el desarrollo psicomotor también por el tema de el retraso que puede tener de aprendizaje o en lo cognitivo. Bueno, acá algunas cositas, estas como que son muy extremas a descartar, pero fíjense tanto en la palidez o la ictericia, fíjense en el resto del chico. Por ejemplo, obvio, un hepatoespleno tan grande como tiene la nena de la foto no se les va a pasar por alto, pero acostúmbrense a tocar el abdomen, a ver si el paciente tiene visceromegalias. Y después la conformación especial de la cara, como en la foto del medio. Ese es un paciente talasémico. Cuando los pacientes tienen lo que se llama eritropoyesis ineficaz, todos los huesos empiezan a tratar de fabricar la sangre. Entonces, huesos planos, como los huesos del cráneo, vuelven a fabricar y se producen deformaciones en la cara. Y después, la otra que muestra la lengua tiene que ver con lo nutricional, las glositis relacionadas con déficit de B12, por ejemplo. Y acá, que son más que todo fotitos de manos, pies, ven que hay manchas café con leche, ven una agenesia pectoral, bueno, arriba es una palidez, ¿no? Pero mirar mucho las extremidades en los pacientes, porque eso nos puede llevar a pensar que se trate de una anemia que forma parte de algún cuadro congénito, especialmente de fallos medulares congénitos, como las anemias de Fanconi,
como las eritroblastopenias congénitas, que se llaman Black Fan Diamond, ¿sí? Que son chicos que tienen alteraciones en su esqueleto, especialmente en las extremidades. Y revisar la piel, ¿sí? Así como dijimos que la piel seca me puede hablar de falta de nutrientes, de hipotiroidismo. A veces si ustedes tienen un hipotiroidismo y piensan que tienen una anemia ferropénica, a veces puede tener las dos cosas. Le dan el hierro, pero si no ven el hipotiroidismo no va a corregir nunca. Bueno, entonces, ¿y qué pedimos para un paciente en el que sospechamos una anemia o un fallo medular donde la anemia sea parte o algo menos? Por supuesto, el hemograma. El hemograma donde vamos a mirar no solamente el hematocrito y la hemoglobina, sino vamos a mirar todas las series, ¿sí? Porque tenemos que ver qué compañía tiene esa hemoglobina. Si es un defecto aislado solo de la serie roja o también hay alteraciones en plaquetas y glóbulos blancos. Y entonces abajo en la flechita vamos viendo, miramos la hemoglobina, nos fijamos el volumen corpuscular medio, nos fijamos la hemoglobina corpuscular media, tenemos en cuenta los reticulocitos, miramos el otro índice matimétrico que se llama AD o RDW, depende del aparato. Todo esto lo hace un aparato que se llama contador hematológico, que es el informe que ustedes reciben, por lo menos en algunos lugares reciben este informe. Entonces, en esto que es el hemograma automatizado, ustedes cuentan, como dijimos, con el recuento reticulocitario, los índices hematimétricos primarios, que es como se le llama a la hemoglobina, el hematocrito y el recuento total de glóbulos rojos, y los secundarios, que son los que hablábamos recién, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y el RDW o AD. El RDW o AD es el que va a mirar la anisocitosis. ¿Qué era anisocitosis? Ver si todos los glóbulos rojos tienen el mismo tamaño o no. Y el volumen corpuscular medio, cuando es muy chiquitito, hablamos de microcitosis. Cuando está entre los valores normales para edad, que estaban en la tablita, decimos que es normo, y si no es macrocítico, y nos habla de macrocitosis, todo relacionado con sexo y edad. También nos vamos a fijar cómo está la fórmula leucocitaria, y con respecto a la fórmula leucocitaria y a los glóbulos rojos, está muy bueno si podemos contar con un frotis de sangre periférica. En muchos hospitales tienen solamente esto, el hemograma automatizado, pero si ustedes en el hemograma automatizado ven algo que les llama la atención, pueden acercarse a hablar con los bioquímicos a ver qué les parece el frotis, ¿no? A ver qué otra información puede dar el frotis. Acá yo les puse algunas cosas del frotis, porque a veces nos informan del frotis y nos anotan palabras que por ahí no sabemos qué son. En estas imágenes ustedes pueden ver unos glóbulos rojos que tienen núcleo, que es esa parte azul. Esos son lo que llamamos los eritroblastos, ¿sí? Y también se ven otras alteraciones donde hay un gran punto en el medio, que esos son unos corpúsculos que quedan como resultado de la degradación de la hemoglobina y de la pérdida del núcleo. Y si esos permanecen y están... Esos normalmente, esos que tienen el punto grande, desaparecen, se llaman corpúsculos de Howell-Joly, y desaparecen porque el vaso los va sacando de la circulación. Pero a veces permanecen. Entonces, cuando hay corpúsculos de Howell-Joly, tenemos que pensar, ¿qué pasará con el vaso de mi paciente? ¿Estará funcionando bien? Entonces, es otra pauta que tengo que tener en cuenta si aparecen. O el otro, en la primera que vemos como un halo, ¿sí? Eso también son todos restos de hemoglobina, ¿sí? Que se llama anillo de Cabot. Después, en cuanto a las formas, tenemos en la última de este lado lo que nosotros conocemos como sickle cell o drepanocitosis, producto de una hemoglobina anómala, que es la hemoglobina S. Eso es una anemia congénita, hemolítica,
que se presenta en el frotis con forma como de hoz, ¿sí? Entonces, si vemos que nos informan drepanocitos, ojo, leamos lo que ponen en el frotis. O en la que está en el medio abajo también, si ustedes observan, van a ver algunos que tienen forma de lágrima. Esos se llaman dacriocitos. Y los diacocitos me pueden, entre algunas cosas, decir si hay un cierto grado de mielofibrosis. Entonces también es importante si los encuentro. Después arriba tenemos los que tienen forma bien redondita, que son los esferocitos, o los que tienen forma alargada, que son los eliptocitos. Acá vemos, bueno, como cosas a destacar, en la del medio, que ven un glóbulo, eso es un neutrófilo, esa que es distinta a los demás, y un neutrófilo normalmente es segmentado, tiene 3, 4 segmentos, pero si ustedes ven este, tiene muchísimos segmentos. Entonces, si ustedes ven la palabra neutrófilos polisegmentados, una de las cosas que tenemos que pensar es cómo estará el ácido fólico, cómo está la vitamina B12 en esa paciente, porque le está faltando las vitaminas que tienen que ver con la producción del ADN. Entonces está habiendo una falla en esa producción que se manifiesta por esto, por la polisegmentación. Y después, en las distintas de al lado, ven como pequeñas partecitas o pedacitos de glóbulos rojos que hay en algunas de las de arriba de todo, o pueden mirar también que algunos glóbulos rojos están más pálidos que otros, eso llamamos hipocromía, y a los fragmentos de glóbulo rojo es lo que llamamos esquistocitos, ¿sí? Que siempre los buscamos en el SU, en algunos tipos de anemias relacionadas con malformaciones, y es lo que llamamos anemias microangiopáticas, cuando tenemos fragmentos de glóbulos rojos y tenemos plaquetas bajas. O sea que, fíjense, si tiene fragmentos de glóbulos rojos, si tienen plaquetas bajas, puede ser una urgencia, porque es una anemia microangiopática. Y en esta van a ver que dentro tiene una coloración distinta, porque esta es una coloración para ver reticulocitos. Ahora normalmente la mayoría de los contadores hematológicos nos dan el valor del reticulocito, pero cuando no había el contador hematológico o el contador que tenemos no puede hacer el recuento de reticulocitos, pedimos esto que es una tinción especial para reticulocitos, una tinción supravital que nos va a permitir ver en algunos glóbulos rojos. Si ustedes ven de cerca, hay como puntitos azules que forman una pequeña red, por eso se llaman reticulocitos, ¿sí? Esto es con azul brillante de cresilo, se mira en el microscopio y vamos contando cuántos de todos los glóbulos rojos que vemos tienen esos pequeños puntitos azules y decimos cuántos reticulocitos tienen. Ahora con el contador hematológico es más fácil, pero muchas veces hacemos ambas cosas. Bueno, y con respecto al valor de reticulocitos, si ustedes ven en la tabla, los valores de reticulocitos oscilan entre 0,5 a 1,5. Pero ustedes siempre tienen que relacionar el valor del reticulocito con la hemoglobina de ese paciente. Si yo tengo un paciente con 5 de hemoglobina y reticulocitos de 1, no puedo decir que está normal. ¿Por qué? Porque el reticulocito cumple la función de ir compensando esa anemia, porque son glóbulos rojos inmaduros que se largan a circulación porque los glóbulos rojos maduros no dan abasto. La médula sensa anemia y dice, vamos a mandar más glóbulos rojos aunque no estén listos. Y estos son los reticulocitos. Entonces, si mi médula anda bien, va a mandar muchos reticulocitos. En cambio, si la causa de mi anemia es que mi médula no funciona, no va a poder mandar reticulocitos. Si yo tengo un paciente con hemoglobina de 5 y reticulocitos de 1, yo pienso, no está funcionando porque tendrían que estar más altos. Pero para no hacerlo así a ojo, uno tiene que usar estas cuentas, ¿no?
para saber realmente cuánto es el valor de reticulocitos y lo que es importante, los reticulocitos corregidos. Entonces ustedes van a usar el porcentaje de reticulocitos que le da la máquina por el hematocrito real que tiene su paciente con el hematocrito que debería ser normal para la edad que van a sacar de la tablita con la que empezamos la charla. Si eso me da menos de 0,5, por más que ahí diga que tiene 1, 1,5 y ese valor sea normal, sabemos que lo corregimos y que no es normal. Entonces vamos a poder decir que nuestra anemia es arregenerativa porque tiene reticulocitos bajos. En cambio, si tengo una hemoglobina de 5 y tengo reticulocitos de 10, esa médula está tratando de compensar, entonces va a ser una anemia regenerativa. Para tener la total certeza de si es una anemia arregenerativa o regenerativa, tenemos esta cuenta más. Que se acuerdan que ya teníamos los reticulocitos corregidos. Entonces los reticulocitos corregidos los vamos a dividir por el tiempo de maduración. El tiempo de maduración lo vamos a sacar de la tablita que tenemos abajo. Entonces vamos a hacer esa cuentita. Si el valor me da menor de 2, voy a decir es arregenerativa. Si me da mayor de 3 es regenerativa y si está en el medio vamos a conjugar todos los valores que hemoglobina tiene y que hematocrito. ¿Con qué más complementamos aparte del hemograma y de todas las cosas que sacamos solamente del hemograma que hablamos recién? Vamos a hacer un hepatograma, una función renal, una LDH, una aptoglobina, una proteína C reactiva, si amerita un perfil de hierro y en todo caso también un perfil tiroideo. Pero vamos a quedarnos con lo que pusimos arriba primero. Hepatograma, función renal, LDH, aptoglobina. Pido el hepatograma porque tengo que saber cómo está, pues si no es una anemia de la inflamación, ¿no? Relacionada con alteraciones en la función hepática, lo mismo con la función renal. La LDH y la aptoglobina las voy a pedir cuando estoy pensando en una anemia hemolítica, porque ambos son parámetros de hemólisis. La LDH sube, la aptoglobina baja. Y también ahí participa el hemograma, porque tengo el hepatograma, porque tengo que fijarme cómo está la bilirrubina. Alta, baja, directa, indirecta. Y con eso voy conformando, tengo una anemia regenerativa, arregenerativa de acuerdo a los retis, y que tiene parámetros de hemólisis o no tiene parámetros de hemólisis. ¿Por qué la proteína C reactiva? Por lo que dije de la anemia de la inflamación. Si yo estoy cursando una infección, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, enfermedades inflamatorias intestinales, epidermolisis ampollar, para todo eso me va a servir mucho una proteína C, para decir cómo está, cuánto componente de inflamación tengo. Y si tengo un paciente con un BCM bajo o que relató pérdidas o que come muy mal, también puede incluir el perfil férrico. Y ahora, ¿cómo clasificamos esas anemias? ¿Qué hacemos con todo esto? Vieron que yo les dije que teníamos que usar los índices hematimétricos, entonces los vamos a usar para poder clasificar las anemias y tener una idea de cómo vamos a seguir. Lo primero, dijimos, vemos el resto del hemograma, porque si ya tiene leucopenia y o trombocitopenia, ya no estamos hablando solo de una anemia, sino estamos hablando de un fallo medular. Entonces, primero, ahí es donde la encuadramos. ¿Mi anemia forma parte de algo más complejo o es solo una anemia? Supongamos que no tiene ninguna alteración en las otras series. No tiene ni leucopenia, ni trombocitopenia, ni tampoco valores altos, ¿no? También para el otro lado. Que las otras series están dentro de valores normales para el paciente. Entonces me concentro en hemoglobina y hematocrito, me fijo en la tabla. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Primero decimos eso. Si tiene anemia, empiezo con este cuadrito. Entonces me voy a fijar cómo está el BCM, el HCM y el CHCM. Si están todos bajos, me voy a fijar en el otro parámetro que dijimos que era el RW o el ADE. Si el ADE está alto, ¿qué me está diciendo? Que tengo glóbulos rojos chiquitos,
con un HCM bajo y un CHCM bajo, que me quieren decir que el contenido de los glóbulos rojos en hemoglobina está bajo. Y si tengo un AD alto, y bueno, que hay mucha anisocitosis. Entonces, que a todos les falta hemoglobina, que el tamaño es pequeño, pero el AD es alto, entonces quiere decir que no todos son iguales, que va a haber algunos más chiquitos, otros más grandes. Entonces ahí voy a pensar más en una ferropenia como causa. En cambio, si tengo todo bajo y el AD es normal, no se alteró el AD o RW, o sea, que no tiene una anisocitosis marcada, voy a pensar más en un síndrome talasémico o una anemia de trastornos crónicos o anemia de la inflamación. Y en base a eso ahí voy a ver qué voy a pedir, qué le sigo buscando, cómo voy a hacer. Este es un primer approach a dónde estamos parados. Volvemos, tiene BCM normal. Y entonces me fijo qué retis tiene, qué retis no tiene. Si tiene retis aumentada, ¿se acuerda que habíamos dicho? Podía tener una hemólisis. En cambio, si tiene retis normal o bajo, vuelvo al ADE. Si el ADE está alto, puede ser el principio de una deficiencia de hierro, porque a veces la deficiencia de hierro no está del todo instaurada con un BCM muy bajito y mantiene todavía un BCM porque está empezando. O si no, puede ser una mezcla entre me falta el hierro, me falta B12, me falta fólico. Entonces el BCM no va a tirar por ahí a ninguno de los dos lados, porque el BCM lo saca del aparato haciendo un promedio de todo lo que va pasando, o sea, todos los glóbulos rojos pasan. Entonces va a encontrar glóbulos rojos chiquitos, glóbulos rojos grandes y me va a alargar un promedio. Si por ahí miro el frotis, va a ser más esclarecedor que solo tener el aparato. Y si tiene un AD normal, ya pensamos más en trastornos crónicos como la insuficiencia renal o las endocrinopatías, o puede ser también un síndrome mielodisplásico que esté afectando solo a serie roja. Pero eso, bueno, es más complicado. Y la otra es el BCM alto. Vieron que yo les dije, ojo, todo chico que tengan 90 más, vamos a fijarnos. Entonces ahí voy de nuevo con el mismo juego. El BCM aumenta mucho en las hemólisis, ¿sí? Entonces miro los retis. Si tiene retis altos, me tiro para la hemólisis. En cambio, si los retis son bajos, voy a tirarme a una insuficiencia medular. O si están ahí arañando, y puede ser una megaloblástica, puede ser de nuevo una mielodisplasia. O sea, yo no pretendo que ustedes hagan un diagnóstico, ¿eh? Esto es para que se orienten, que ustedes cuando terminen de ver un hemograma digan, este chico tiene una anemia microcítica, hipocrómica, regenerativa o arregenerativa. Ese es el objetivo de esto. Y no que vengan diciendo, sí, tiene anemia, y nada más. Entre esto y el interrogatorio, ustedes tienen que aproximar a dónde estamos parados. Acá dejamos adjuntos una serie de gráficos y tablas para que les sirva de guía en el caso de que lo necesitan y pueden consultar. Mismo, normocítica regenerativa y normocítica regenerativa, otros tipos de anemia. Hacemos un pequeño casito clínico que es como cómo usamos todo esto. Entonces yo tengo un pacientito de 15 meses que es varón. Lo traen porque tiene fiebre. Uno pregunta si tiene antecedentes familiares, ¿eh? Y dicen que no. Y preguntamos también sobre sus antecedentes personales de parto y perinatológico. Ahí nos cuentan. 36 semanas de vida y estuvo en luminoterapia. ¿Cómo se alimenta este chico? ¿Qué hace? Y bueno, nos dicen que la teta, leche de vaca entera y una dieta ahí, más o menos. Al examen físico vemos un nene que está eutrófico, pero lo vemos pálido. Entonces, entre la fiebre que ya la viene teniendo, que lo vemos pálido, que está taquicárdico, taquipneico,
¿qué decidimos? Bueno, íbamos a pedirle un hemograma medio que no se le niega a nadie. Entonces le hacemos un hemograma y nos encontramos con esto. El paciente tiene 13.000 blancos. Ustedes se acuerdan que lo normal para un niño sería entre 5.000, 10.000 blancos. Tiene 13.000, están un poquito más altos. Eso nos hace juego con la fiebre, así que no me asombra tanto. Y tiene plaquetas 561.000. Ese es un valor muy alto de plaquetas, no para alarmarse, pero es alto. Sabemos que las plaquetas normales están en 350, en algunos casos 300, 350, 400, dicen algunos. Pero 500 lo vemos y decimos las plaquetas están altas. Y ahora vamos a la serie roja. Tiene hematíes 3.400.000, hemoglobina 5, hematocrito 18 y reticulocitos de 2. Sin ir a las tablas, podemos decir que nuestro paciente de 15 meses está anémico. El hematocrito es real porque es 3 veces el valor de la hemoglobina y nos dice reticulocitos de 2. Vamos a ver los índices hematimétricos. Los índices hematimétricos me están diciendo un BCM de 45 y un AD o RDW de 24. Vamos a las tablitas y vemos que el BCM está muy bajo y el RDW normalmente es de 12 o 13. Entonces tenemos un BCM chiquito, por lo que decimos que es microcítico, y un AD alto, por lo que decimos que está aumentado y tiene mucha anitocitosis. En cuanto al contenido de la hemoglobina del glóbulo rojo, tiene 13,6. El normal es 27, o sea que está bastante bajo. Entonces, pedimos que miren el frotis. En el frotis no ven nada raro, pero si ustedes se fijan, están muy vacíos. Están con un halo central muy grande. Ese halo central es más chiquito normalmente. Y vemos las plaquetas que están altas y nos dicen que sí, que confirman lo que decía el aparato. No vieron nada raro en la serie los blancos, pero sí hiperplaquetosis y esto. Entonces, volviendo a esto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo decimos que esta anemia? ¿Es una anemia? Sí, es una anemia. Microcítica, sí. Hipocrómica, sí, porque el HCM es de 13. Y tiene un AD muy alto, tiene mucha anisocitosis. O sea que todos los glóbulos rojos son de distintos tamaños. Y no dijimos nada de los reticulocitos. Los reticulocitos dice 2%. Si hablamos de valores de porcentaje, están normales, porque dijimos que lo normal de 0,5 a 1,5. Pero, ¿se acuerdan? Tenemos que correlacionarlo con la hemoglobina. Entonces voy a hacer la cuenta que hablamos antes de reticulocitos corregidos y nos va a dar baja. Entonces vamos a decir que es una anemia microcítica hipocrómica arregenerativa. ¿Tiene causas este paciente para tener una anemia de estas arregenerativas? Y si yo miro la historia clínica pasada, y sí, el chico nació con 36 semanas, no sé cuánto hierro tendría o no ya, que traía de su mamá. Y después sigue todavía tomando teta, entonces yo reinterrogaría, ¿cómo es esa dieta que dice que tenía de todo? ¿Y el suplemento tomó alguna vez? No, la verdad que no tomó nunca suplementos. Entonces estamos en un chico que fue, no diríamos muy prematuro, pero de 36 semanas, que no recibió suplementos, que tiene una dieta deficiente y que aparte está infectado. Entonces tenemos causas para hacer todo eso. Con respecto a la conducta, un paciente con 5 de hemoglobina, con soplo, con taquipnea y con taquicardia, y uno a primera vista dice, bueno, yo creo que lo transfundiría con 5 de hemoglobina. Pero tenemos que ver al chico, no solo el hemograma.
Así que son ustedes los que lo están viendo y van a decidir como clínicos si tiene que transfundir o no al paciente. Y después, teniendo en cuenta todo el interrogatorio, previo a hacerle la transfusión, tenemos que guardar la muestra para tener un perfil férrico. Bueno, no se pudo hacer un perfil férrico completo, solamente por fallas en la muestra de lo que recolectamos tuvimos la saturación, pero pudimos tener una ferritina. Y una ferritina de 1, ¿sí? El valor normal de la ferritina es de 30. Igual siempre vamos a correlacionar la ferritina con la PCR, porque la ferritina es un reactor de fase aguda, ¿no? Entonces, si por ahí este paciente que tenía fiebre venía con una ferritina de 50, no podemos decir que es normal, porque probablemente la ferritina subió en contexto de infección. Y con toda la historia que tiene, lo más probable es que la ferritina fuera baja. Acá igual la tiene baja, a pesar de la infección. Así que yo diría que nuestro paciente es un paciente con un déficit previo de hierro que probablemente tendría una hemoglobina de 8 o 9, ahí ya no normal por el tiempo que traía, se agarra la infección y pasa todo esto. Bueno, en principio nada más. Espero que les haya servido y les dejo una última frase. Bueno, el diagnóstico que llegamos, después el chico recibió dieta, ahí se podía plantear si se transfundía o no, si ponía hierro endovenoso o no, con la infección a veces no está bueno ponerle hierro, y después, bueno, el paciente mejoró. Y les dejo esta última, que dicen que hay que detectarla a tiempo y tenerla presente, y no que cuando tiene 6 años llegamos a esta altura que empiezan los trastornos de aprendizaje. Bueno, nada más, espero que les haya servido. Muchas gracias a todos, espero que les sea útil.